Hola amigos, bienvenidos a su canal Biomédica para Todos. El día de hoy tenemos una serie de videos llamados ¿Cómo funciona un ultrasonido de diagnóstico? Esta semana tuvimos una reunión con unos amigos y pareció de interés el que pudiera hablar sobre ese tema, así que vamos a prepararnos, vamos a verlo desde el principio. Esto es principios básicos, conceptos generales y todo lo que necesitan saber antes de siquiera empezar a desarmar un equipo de estos. Recuerden que estos videos son especialmente diseñados para ingenieros de servicio en equipo médico, por lo que está enfocado especialmente para ustedes. Si tú eres uno de ellos, bienvenido a este video, y si no, aprenderás mucho también. Adelante. Muy bien, antes de empezar tenemos que definir exactamente de qué estamos hablando. Primero, el ultrasonido no es un equipo. El ultrasonido es un fenómeno de la naturaleza, del cual ya hablé en un video anterior. Por aquí les dejo el enlace para que lo puedan ver. Primero hay que ver ese video para poder entender qué es el ultrasonido. Ahora, en biomédica, el ultrasonido es el equipo que utiliza el ultrasonido para algún fin en específico. Por lo que en biomédica se dividen los equipos de ultrasonido en dos grupos. El grupo especializado en utilizar el ultrasonido para fines terapéuticos y por otro lado los equipos que lo utilizan para fines diagnósticos. Son totalmente diferentes. Vamos a dedicar un video exclusivamente para los que son terapéuticos. De hecho, los terapéuticos no son uno, son varios. Es toda una familia de equipos. Como los de diagnóstico son toda una familia de equipos. Ahora, el ultrasonido, vamos a llamarle ultrasonido de diagnóstico para estar seguros de lo que estamos hablando. Pero realmente su nombre es ecosonógrafo, porque utiliza los ecos de los sonidos generados por el ultrasonido para generar imagen. Ahora, vamos a hacer un desglose para que podamos entender de qué estamos hablando. El ultrasonido es todo aquel rango de frecuencias de audio que está por encima de las frecuencias audibles. Esto es que está por encima de los 20.000 ciclos. Y este necesita un medio por el cual transportarse. Puede hacerlo a través de los líquidos, los sólidos o los gases. En el caso específico del ultrasonido de diagnóstico utilizamos el agua. El pariente más cercano del ultrasonido a nivel comercial es el sonar. El sonar es un dispositivo que utilizan en los barcos para poder localizar objetos que están dentro del agua. Lo que se hace es que se ubica un sensor, un detector o un generador de frecuencias de ultrasonido en la superficie del agua y se transmite el sonido a través de la misma. Cualquier eco de objetos que se encuentren por debajo de la superficie a través de un sensor acústico se pueden graficar. Aquí tenemos algunos ejemplos de unos sonares. En ellos se puede ver cómo es que la información que se envía en forma de sonido regresa en forma de ecos, de rebotes en los diferentes objetos, inclusive en la superficie del fondo del mar, y cualquier cosa en la que rebote se graficará en el sonar. Es el mismo principio que utiliza el ultrasonido, con la única diferencia que en lugar de utilizar un solo sensor, utilizamos muchos. Y en lugar de generar una imagen a mucha profundidad, lo hacemos a muy poca profundidad. Poco a poco iremos viendo cómo es que eso sucede y cómo es que las diferentes partes del ultrasonido están diseñadas para este fin. En el ultrasonido de diagnóstico se aprovecha que el ser humano es 70% agua, por lo que la transmisión de las ondas de sonido a través de él es bastante sencilla. Ahora, hay muchas áreas en las cuales no puede transmitirse esa frecuencia. Aún así, los ecos generados por el resto de las diversas estructuras, tejidos y órganos permite una visualización bastante efectiva. Para generar la imagen del ultrasonido necesitamos un generador o un transmisor de ultrasonido. Para esto se utiliza un dispositivo integrado a el equipo llamado transductor. En una ocasión, en un video próximo, haremos un desglose completo sobre los transductores. Por lo pronto, solamente diremos que en el transductor se encuentra no solo el transmisor de ultrasonido, sino también el receptor, el sensor que permite la visualización. Muy bien, ahora hablaremos del tipo de ultrasonidos. Si tú buscas en internet, en una página cualquiera, en Google,
tipos de ultrasonido aparecerá 2D, 3D, 4D, Doppler, color y diferentes otros estudios que se realizan, pero estos no son tipos de ultrasonido, estos son tipos de estudio que se pueden realizar con los ultrasonidos. Por lo que aquí vamos a establecer un orden para que podamos entender cómo es que está estructurada la familia de los ultrasonidos. En el ultrasonido de diagnóstico hay 4 tipos principales de ultrasonido o de equipos. El primero es el llamado ultrasonido de consola o gabinete, que es el que en la mayoría de los hospitales encontramos. El segundo grupo es los ultrasonidos portátiles, que son los que se pueden llevar a cualquier parte para realizar un estudio, sea en casa o en otro hospital que no sea, o en algún lugar al cual no sea de fácil acceso con un equipo de consola. Antiguamente existía otro grupo que era el intermedio entre la consola y los portátiles, que se les llamaba equipos de escritorio o de mesa. Ya es muy difícil encontrarlos porque la tecnología ha avanzado a tal grado que ya no son necesarios. Los equipos portátiles han reemplazado con mucha eficiencia los equipos de mesa o de escritorio, por lo que no los veremos de manera común, pero hay que hablar de ellos porque es muy posible que en su vida lleguen a ver alguno y que no sepan, bueno, cuál es. Si no es de consola y no es portátil, ¿qué es? Bueno, la gran mayoría de esos, que son bastante grandes, pero que se montan sobre un carro con ruedas, o que se montan o se ubican arriba de un escritorio o una mesa, son ultrasonidos de ese tipo. Los siguientes son los más recientes a nivel tecnológico. En los últimos años han ocupado muchísimo espacio porque hay un grupo muy especializado de médicos que los utilizan. Y estos son los ultraportátiles, también llamados de handheld, que esto es que se llevan en la palma de la mano. Son equipos muy pequeños, pero conforme vayamos viendo las estructuras generales de los ultrasonidos, encontraremos que todos ellos tienen pros y contras. No porque sea un ultrasonido ultraportátil significa que vas a poder hacer todo, ni tampoco porque tengas un equipo portátil significa que vas a omitir muchos estudios que se pueden realizar en equipos de consola. Habiendo dicho esto, debemos entender que todos los ultrasonidos, sin importar su forma, tamaño o estructura general, tienen el mismo funcionamiento. Todos funcionan igual, pero habrá cambios que hablaremos de ellos conforme vaya avanzando los videos sobre las diferentes estructuras de cada uno de ellos. Pero una cosa que sí tienes que entender, que primero, antes de intentar solucionar cualquier problema en uno de ellos, o por tratar de darle mantenimiento, simplemente tienes que entender cómo están estructurados para que no cometas errores. Lo primero que tienes que entender es cuál es la lógica de la fabricación de un ultrasonido, porque todos los equipos médicos tienen una lógica. Esto es, tienen un sentido. Si no entiendes el sentido o no entiendes cómo está estructurado en esa lógica, va a ser muy difícil que los puedas entender. Ahora, lo que normalmente alguien que vaya a dar un curso sobre esto te dice es, bueno, vamos a analizar el diagrama de bloques, ¿ok? Y te presentan esto, o esto, o esto, o esto, y cuando tú lo ves, te quedas en blanco. ¿Por qué? Porque no entiendes lo que estás viendo. O peor aún, te dicen, Inge, ahí está el equipo, ahí están los manuales, arréglelo. Y te das cuenta que no sabes qué hacer con esa información. Por eso a mí me molesta mucho que estén pide y pide manuales en internet, porque piensan que la solución a todas las cosas está ahí, cuando no sabes ni qué es lo que vas a hacer con el manual. En una oportunidad haré un video específicamente de cómo leer un manual de servicio. Por lo pronto vamos a quedarnos aquí y vamos a ver primero, para entender el ultrasonido, el diagrama de bloques. Pero no el que viene en la fábrica, sino el que yo te voy a dar para que puedas irlo entendiendo poco a poco. Y después regresaremos a los diagramas que ya vimos para que los entiendas. Va a ser bien fácil. Muy bien. Primero, todos estos equipos están divididos en 4 partes principales. 4 partes que hacen cada una función específica. Todas las partes son dependientes de las otras. Y si falla una, las demás no sabrán qué hacer. Las 4 partes en que está dividido son fuente de poder, back-end, front-end y periféricos. En este diagrama de bloques vemos cómo es que están conectados unos con otros.
y vemos algunas funcionalidades interesantes. Los periféricos, independientemente de dónde se conecten, se tienen que considerar como una sección independiente. Muy bien, primero hablaremos acerca de la sección front-end. Para fines prácticos vamos a considerar esta sección como la sección análoga, puesto que la mayoría de sus procesos son análogos, aun cuando se procesan de manera electrónica, y una pequeña parte de ellos tiene que ver con la sección digital. La verdad es que casi en su totalidad es un proceso análogo. Y sus periféricos. Muy bien, en este diagrama vemos la forma en que está estructurado el front-end. En esta vemos que es a este módulo que se conectan los transductores. Los transductores se conectan a la sección del front-end y son considerados como periféricos. Para no revolvernos con los periféricos del back-end, los vamos a considerar como periféricos A, y a los del backend como periféricos B. Esto, cuando veamos más adelante algunas gráficas, identificamos cuál es el periférico y a qué sección es la que pertenece. Ok, vamos a verlo de una manera muy sencilla. Los transductores se conectan a una sección de las 4 principales que tienen el frontend. El equipo, dependiendo de su fabricación, puede tener 4, 5 o menos de cada una de estas secciones, pero en sí son las secciones básicas que tiene cualquier ultrasonido. Puede tener más, sí, obvio, puede tener menos, es evidente, pero siempre debemos considerar como estas 4 como las principales. Los transductores, que están como periférico A en la parte de arriba izquierda, se conectan a la sección de puertos. En los puertos pueden conectarse 1, 2, 3, 4, 5, la cantidad de transductores que sean necesarios, y estos a la vez en la sección de puertos selecciona qué transductor va a funcionar en qué momento. En esta sección es donde tenemos los controles de transmisión y de recepción de la frecuencia de ultrasonido que aplicaremos a los transductores. La señal, después de haber sido enviada y recibida, se pasa a una sección llamada beamformer. ¿Por qué utilizaremos terminología en inglés? Porque es con la que ustedes se van a encontrar en los diagramas y en los equipos. En el 90 y tantos % de los casos, aún siendo chinos o japoneses, ellos lo van a poner en inglés porque es como se conoce a nivel mundial. El beamformer es el que genera el haz, esto es, ya tenemos la información que sale y la que regresa, pero esos ecos tienen que ubicarse en algún punto en la pantalla. Esto es que las imágenes tienen que tener coherencia. Esta se genera en el beamformer. Después de ahí se pasa a una sección en donde procesamos la imagen, en donde tenemos filtros dinámicos, enfoque dinámico, apertura, ganancia. No se preocupen por todas esas terminologías, las vamos a ver una por una para que las conozcan y sepan de qué se trata. Pero en el video de hoy lo importante es que ustedes conozcan cómo se estructura el equipo. Y finalmente, toda la señal ya procesada, ya ubicada, se le transfiere a una sección que es el convertidor análogo digital. Esta sección, en este punto, la información deja de ser análoga para convertirse en digital y enviarse al siguiente módulo. Es importante que vean que el periférico A de la parte inferior es en donde se generan los procesos de imagen. Esto es la cantidad de intensidad, ganancia, rango dinámico, en fin, todas las configuraciones de imagen en su mayoría se procesan en esta sección. Muy bien, ahora veremos el backend. Habiéndose convertido la señal de análoga a digital, es enviada a esta sección. Esta sección en sí, literal, es una computadora. Tiene un sistema operativo, un sistema de almacenaje, tiene memorias, tiene procesador, pero la parte más importante de esta sección es una interfase digital. Aun cuando la señal viene ya digitalizada del frontend, en el backend es necesario hacer un reajuste. Esto es para que se adapte al sistema operativo y a la estructura general del sistema. Después de que es procesada de manera digital, es en este punto donde tenemos las configuraciones digitales. Esto es el zoom, el paneo, la posición. Todos estos conceptos los vamos a ver, como les comenté en el módulo anterior, con
cuidado y cada uno de ellos para que los puedan entender de manera clara y que puedan reconocer cuál proceso se realiza en cuál sección, de modo que simplemente con ver el monitor sepan ustedes en dónde está el problema. Ahora ya digitalizada, pues lo único que nos queda es presentarlo en el monitor, ponerlo en una memoria USB, en un DVD, imprimirlo, mandarlo por internet, en fin, lo que ustedes quieran. Ya hecho digital, se manipula de una manera fabulosa y se puede enviar y distribuir y almacenar como ustedes deseen. Ahora, igual, los periféricos B se tienen que considerar como independientes. Sobre la fuente de poder hablaremos en otro video. Antes quería hacerles un comentario. Desde que yo comencé a ver ultrasonidos, al principio el proceso dentro del equipo era 95% análogo y 5% digital. Conforme fueron pasando el tiempo llegó a ser 50 y 50. Pero hoy día ya es prácticamente 95% digital y 5% análogo. Hay algunas cosas que vienen aunadas a este avance tecnológico. Por un lado la portabilidad y por otro lado los procesos de imagen. Muchos médicos no les gusta que se sobreprocese la imagen de manera digital, por lo que prefieren que sean un poco más análogos. Hay muchas fábricas que aún hoy día siguen fabricando equipos que son 50-50, que es lo ideal, porque de esa manera podemos tener un poco más de control sobre la imagen. Pero actualmente la tendencia general es a que sea 100% digital, o una porción muy pequeña que vendría a ser la sección del transductor que sea la única análoga. Bien amigos, hasta aquí este video. Vamos a continuar con este tema en próximos. Vamos a analizar las secciones de manera más específica y algunas funciones ya con el equipo. Mientras tanto, pásenla bien. Si les gustó, compartan, denle like, suscríbanse. Hasta luego.